Bienvenidos a un nuevo video de los Judy Podcast. Es un completo honor poder compartir con ustedes lo que tenemos hoy. Amén. Una completa bendición, Michael, poder compartir con las personas la palabra de Dios. Siempre será un honor para nosotros. Sí, es un completo honor, Lisa, lo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros Sí, y poder impartir esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón con cada uno de ustedes. No hay forma de describir lo que nos hace sentir eso. no hay forma verdaderamente. Y no hay forma también de hablar de un tema tan importante como del que hablaremos hoy, Michael. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy necesario hoy en día. Un tema que Muchísimo. es de mucha importancia en el pueblo de Dios y que Exacto. debemos de considerar. Como muchos ya saben que el Evangelio no es un camino fácil. Es un camino de crecimiento, un camino en el cual se presentan muchos obstáculos, pero si somos lo suficientemente valientes y dependemos lo suficiente de Dios, podemos avanzar, podemos ser perseverantes en ello. Sí, Michael, de eso se trata, de poder confiar en el Señor y esperar pacientemente, con buena actitud, con buen regocijo, con gozo, porque no hay manera de tú poder eh, alcanzar la meta, de tú poder resistir si no tienes gozo, si no tienes la certeza de que el Señor sí te está ayudando. Sí, hay que tener esa convicción, esa creencia de que estamos alineados a la voluntad de Dios. Y no solamente tener la convicción o creencia, sino realmente estar direccionado por Él. Amén, así es. Bien, el tema que traemos hoy es cuando la paciencia se construye en En base a base a circunstancias. circunstancias. Lo Increíble. primero que uno se debe de preguntar es, ¿qué significa realmente la paciencia? Sí, yo creo que sería lo primero para empezar, ¿verdad? Porque ya cuando conoces lo que es la paciencia, ya puedes partir desde ahí. Y cuando hablamos de la paciencia, Michelle, nos estamos refiriendo a que es soportar, a que es resistir, Michael. Y no resistir con lamento, no resistir dudando, podemos decir, O quejándose también, o Isaac. quejándonos, exactamente, sino resistir, Michael, con una certeza, resistir con gozo, Michael, resistir, Michael, tú confiando en el Señor, con, Resistir con una buena actitud, con una buena actitud. no una mala actitud, sino esa paciencia fuera como de forma obligatoria o de forma involuntaria. No, si esperamos en Dios, debemos de hacerlo con una buena actitud y de forma voluntaria, sin que nadie nos esté forzando. Así es. Entonces lo que tenemos hoy, este tema, lo vamos a basar en Santiago. Sabemos bien que Santiago es un libro muy práctico. Me encanta Santiago, Isaac, porque Santiago es un libro como que es, vamos a resumirlo en esta frase, que la fe en acción, una fe en Sí. acción, no una fe muerta, sino que Santiago nos da diversos temas que podemos aplicar ahí mismo y que y son muy fáciles de entender a la Sí, hora de sí, estudiar. muy prácticos. Y nos ayuda mucho este libro también, porque el Evangelio, como muchos saben, realmente es mucha práctica. Se vive muchas circunstancias, como lo que va a ese tema, que eh, prácticamente sí, sí son, Michael, como dices, que son en base a nuestro diario vivir, que se puede aprender mucho de ello. Y se puede también, como dices, poner en práctica ahí mismo. Tú Así es. practicarlo de una vez. Así es, voy contigo, Isa. El Evangelio, la fe es práctica.
No solamente es ir y escuchar, que también eso habla Santiago, de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Sí, Debemos cada día aplicar lo que leemos, lo claro, que escuchamos, esos sermones, esos buenos sermones que escuchamos, debemos de aplicarlo, porque de ahí depende de tener una paciencia conforme a la voluntad de Dios, aplicar su palabra. Si guardamos sus palabras, cuando lleguen adversidades, podemos resistir, podemos tener un fundamento y no nos vamos a decaer, porque tenemos guardada la palabra de Dios. así es, O Michael. sea, prosigue con la lectura del versículo base que tenemos para esta conversación de hoy. Amén, amén. Sí. Vamos a esto. Está en Santiago, capítulo 1, los versículos del 2 al 4. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, Michael. Me encanta lo que dice Santiago, Isa, en este Sí. versículo, porque él no debe entender que la fe no va basada solamente en esas buenas cosas que nos pasan, Así es, Michael. sino que Dios va permitiendo circunstancias, tormentas, momentos adversos para formarnos, para darnos carácter, darnos dominio propio y llevarnos al siguiente nivel. Sí, Michael, me gusta algo también de estos versículos. Dice específicamente una parte que la prueba de vuestra fe, que va con lo que dices, Sí, produce ¿qué? Paciencia. produce Entonces, paciencia. ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que esos momentos, esas circunstancias, es lo que va a provocar que nosotros tengamos paciencia. O sea, para tú tener paciencia, Michael, debes de irte a la práctica. No hay otra manera, al No hay otra parecer, manera. porque dice que solamente las pruebas es que van a producir que nosotros tengamos esa paciencia que necesitamos. Así es. Y la prueba de la fe no solamente produce paciencia, aunque Santiago hace énfasis en paciencia, sino que produce un sinónimo de cosas que si nos ponemos a analizar y a leer durante todo el transcurso de la Biblia, vemos los beneficios que produce la fe. Sí, Vemos a Abraham, la fe de Abraham y la paciencia de él. Mira todo lo que dejó. increíble. Y Un muchos legado personajes también en impresionante. la palabra de Dios. Sí, claro. Michael, algo también que es muy importante tener en cuenta y son las primeras oraciones de los versículos. Dice que tengamos gozo, Michael, en esas pruebas. Gozo. Lo dice, ¿verdad? Pero por eso es necesario este elemento del Espíritu Santo, porque nosotros estar gozosos en una prueba es muy difícil por sí solo. Así es. Y estar gozoso no significa que tú estarás brincando, estarás bailando. Sino estar gozoso es estar en una actitud de que Dios lo hará. Sí, Que esa circunstancia que está pasando no es porque estoy en pecado, estoy haciendo las cosas mal, sino porque Dios la está permitiendo para formarme y, como mencioné anteriormente, llevarme a ese nivel que Él quiere que yo esté. Y no hay forma de que yo esté en ese nivel si no paso por esto. Es increíble el obrar del Señor, porque el obrar del Señor a los ojos humanos como que no hace sentido. Pero Dios, como es infinitamente inteligente, infinitamente sabio, Él obra de una forma que a nuestro parecer parece ilógico, quizás. sí, Michael, como dices,
el Señor hace cosas en muchas ocasiones que nos suele parecer ilógico para nosotros, o nosotros como ser humanos no entendemos en el momento. El Señor pone o permite, debo decir, permite pruebas en nuestras vidas que no solemos entender del por qué, o por qué nos pasa tal cosa, o por qué el Señor permitió algo de esta manera, cuando nosotros teníamos un plan ya. Pero ahí está el problema. A veces pensamos tanto las cosas, a veces, em, ¿cómo lo diría? Es que cuadramos tanto las cosas Sí, o creamos una expectativa de una cómo expectativa. deben ser las cosas. Sí, y a veces solemos como incluir un poco al Señor de estas cosas. Aunque uno piense que sí, el Señor está en los planes, pero a veces, Michael, como que lo echamos a un lado. Lo echamos a un lado. Sí, En la Biblia hay un ejemplo de esperar en el Señor. También es una historia que nos lleva a que las circunstancias no son para dejarnos a un lado o frustrarnos, sino para darnos un para crecimiento. darnos un crecimiento integral. Sí, Esa siguiente historia es la de Job. Muchísimos la conocemos. Todas las calamidades de Job, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que sobrellevar. sí, Y no vamos a profundizar tanto en ella, pero vamos a dar algunas pinceladas. Ejemplo, lo primero que pasa con Go, una de las cosas que le pasan a Go, es que comienza a perder cosas materiales. Wow. Estamos hablando del hombre más importante, más, con más dinero de uso. Estamos hablando de la persona que tenía absolutamente todo. Y todo lo vemos cómo tenía. lo describe la Biblia, de que tenía vacas, ganado, innumerables, tenía muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Comienza a perder todo. Y luego que pierde cosas materiales, pierde algo más importante para él, sus hijos, su sangre de su Sí, sangre. Entonces, aparte de eso, se enferma. Vemos cómo en toda esa circunstancia, quizás en el momento le afectaron muchísimo a no, Job. claro, él estaba sufriendo en esos Estaba momentos. sufriendo, Y estaba en calamidades, sí. es normal que tú sufras en las pruebas, porque piensas que Job como ser humano no va a lamentar todo eso que le estaba pasando. Imposible que no lamente todo eso. Hijos muertos. Situación económica estaba Por el suelo. en el suelo, no tenía nada absolutamente. Michael. En ciertas ocasiones, mm, el enemigo le tiraba en parte con los amigos, incluso su propia esposa también. Llegó a tener momentos difíciles, Sí, tuvo muchos momentos pero difíciles. con todos esos momentos difíciles, con todos esos ataques, como quiera se mantenió fiel al Señor. Por eso es que me impresiona tanto, Job, porque la paciencia de él me sorprende. Esa historia siempre toca mi vida de forma especial, porque la cosa principal que nos enseña es mantenernos fiel a Dios, no importando lo que nos pase, porque el plan de Dios es perfecto, y si Él lo permite, es para hacernos mejor, Mejor. no para hacernos peor. Entonces, God dice una frase muy que tocó mi vida. Dice, Jehová quitó, Jehová dio. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí. En una situación así, lo que la mayoría de personas haríamos es quejarnos ante Dios. La mayoría Decirle sí. por qué nos pasa esto, decirle que nos saque de tal situación. Pero God tiene una buena actitud, como mencionamos en el principio. Ser paciente se trata de tener una buena actitud
en medio de las adversidades, en medio de la tormenta. Si sabemos que estamos siéndole fiel a Dios, que andamos consagrados al Señor y vienen circunstancias a nuestra vida, debemos tener la convicción, la esperanza de que es para hacernos mejor. Y de ahí parte el tener gozo, como menciona Sí, Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y demás. sí, Michael. Y Job nos da esperanza, si se puede decir. Claro, nos da esperanza porque vemos que el Señor que hizo con él le triplicó en magnitud todo lo que tenía. Todo, Michael. Así es. Todo, todo. Y hay que tener esto en cuenta. Identificar también cuando son pruebas que el Señor permite que estén en nuestras vidas. Mantenernos así como Job, una persona confiada en el Señor, una persona que tenía claro, todo lo tenía claro, porque ese nivel de confianza que tenía y ese nivel de paciencia era increíble, Y me Michael. encanta, Isa, la referencia que da Dios, digo. Dice, no he visto a mi siervo fiel, justo, íntegro, perfecto. Da tantas referencias buenas a Dios, que ese debe ser nuestra motivación. No estar en escenarios, no ser famoso, no estar, sino lo importante, que Dios hable bien de nosotros. Que diga, mira, Él es fiel, íntegro, Wow, sí. recto. No hay otro como Él en la tierra. Que Dios diga eso de una persona es increíble. Por eso Increíble, sí. me apasiona mucho esta historia de Go y me inspira mucho seguir los pasos de Él. Sí. Sí, Es digno de admirar. es digno de admirar. Sí. Increíble, Michael. Una cosa que debemos de hacer siempre cuando nos veamos en momentos difíciles, ya sea económicos, ya sea emocionales, sea como sea, como dice el salmista en Salmos 37:7, guardar silencio y esperar pacientemente en el Señor. No dar lugar a la queja, no hacer caso a las influencias externas. Vemos que la mujer de su esposa le da una mala influencia, lo quiere influenciar a desviarse de la posición que él estaba, porque le dice, maldice tu Dios. Entonces debemos tener cuidado con las voces que escuchamos, saber bien, guardar silencio y esperar en Dios de forma íntegra. Sí, así como dices, Michael, hay que mantenerse fiel, mantenerse confiando en el Señor, así como lo hizo Job. Y es un gran ejemplo a seguir en esta parte. Así es. Así que les invitamos, mis hermanos, a que tengan en cuenta que la paciencia se construye en base Base a a circunstancias. circunstancias. Eso fue todo por hoy, mis hermanos. Espero que este contenido les pueda edificar de forma especial. Siempre les decimos que mi hermana no está acá por tema de salud, pero estará muy pronto, oren por ellas. Agradecemos su likes, agradecemos que se suscriban a nuestro canal, sus comentarios. Valoramos muchísimo eso. ¿Verdad, Isa? Claro que lo valoramos, Michael, muchísimo. Es de ayuda para nosotros y de ayuda para nuestra hermana también, las oraciones. Así que esto ha sido todo de Los los Judy Judy Podcast. Podcasts. Le queremos mucho.